Muy buenos días y bienvenidos, y ya le damos la bienvenida a Rogelio Villalba con su espacio ASEPyme. Muy buenos días o buenas tardes, yo ya nunca sé decir estas cosas. Bueno, buenas tardes, José, porque ya habla una. Buenas tardes a ti y a todos tus oyentes. Perfecto. Bien, es que a mí me dijeron una vez, no me acuerdo quién, que hasta que no se come son días. Entonces, bueno, sí. Como yo estoy ahí, pues bueno, estoy entre el limbo. Bueno, y cuéntanos, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué nos vas a contar? Bueno, pues hoy había pensado hablar, como te comenté en su día, del mundo de la emprendeduría. Ah, estupendo. ¿No? Porque, como bien sabes, es uno de los pilares de nuestro despacho, esto junto con la asesoría, donde tratamos temas fiscales, laborales, contables y jurídicos, el tema de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que recordarás que hablamos la semana pasada, y luego, pues, todo lo que es el tema de sucesiones y donaciones, que también es otro pilar importante. Entendemos que, dado que en los últimos 3 años hemos tenido cerca de 150.000 consultas en la web relacionadas con el mundo de la emprendeduría, pues pensamos que es un tema interesante para tratar, y de ahí que uno de los pilares básicos de nuestro despacho sea el dedicarnos a asesorar a emprendedores. Y bueno, estamos muy acostumbrados a escuchar la palabra emprendedor, pero cuando habláis de emprendedores, ¿a qué referís exactamente? Bueno, el término emprendedor está muy manido, ¿no? Se ha utilizado mucho para muchas cosas, y hay pues emprendedores, hay empresarios, hay emprendedores que son o quieren ser empresarios y empresarios que siempre están emprendiendo, ¿no? Pero en sí el emprendedor pues es alguien que ha visto una oportunidad de negocio y entonces ha considerado que podría llevarla a cabo, por lo que reúne pues una serie de medios, materiales y humanos y la pone en marcha con el fin de conseguir llevar a cabo su proyecto, su idea, normalmente, ¿no? Y desde tu punto de vista como profesional, ya que asesoras, aunque hablaremos después de cómo asesoráis o cómo ayudáis a los emprendedores, ¿crees que hay más o menos emprendedores ahora? En la actualidad, bueno, yo creo que hay más, cada año está habiendo más, pero la realidad es que no hay una cultura del emprendimiento. No hay una cultura porque, bueno, es algo que se lleva hablando desde hace unos años. No se nos educa para ser emprendedores. A lo mejor esto que voy a decir, pues lo habrán oído mucho tus oyentes, pues cuando vamos a la escuela, al principio la educación que hemos recibido o que se está recibiendo principalmente en la actualidad, pues es una educación basada en el viejo paradigma, en lo que era la era industrial, ¿no? En la era industrial pues se formaba a la gente para que estudiase, para que sacase una carrera, para que después hiciese un máster y después encontrase un trabajo en una empresa. O sea, lo que se perseguía siempre, el objetivo era conseguir un trabajo en una empresa. No se ha enseñado, ahora actualmente creo que cada vez más, pero no se ha enseñado a emprender, a asumir riesgos, ¿no? Y actualmente sí que creo que hay más, porque la gente se ve forzada a ir al autoempleo, a emprender, ¿no? Y bueno, que también hay inquietudes. Cambian las generaciones, los valores y la gente joven, algunos pues sí que les gusta más emprender. Claro, yo creo que, a ver, por sacar algo bueno de estos tiempos que hemos vivido, hay que buscar siempre el lado positivo de las cosas, ha obligado un poco a agudizar el ingenio y hacerse emprendedor muchas veces, porque si tienes una empresa, pues desgraciadamente a lo mejor has tenido que cerrar, o a lo mejor no lo has tenido que cerrar, pero sí has tenido que reciclarte o buscar alternativas porque el modelo tradicional ya no funcionaba. Ha quedado obsoleto, Entonces, claro, un poco es como que han empujado a hacer ese emprendimiento, como bien dices, algunos con más éxito que otros porque no están educados o no tienen ese chip. Entonces es un poco salir ahí en mitad del campo y a ver por dónde se tira. Pero has dicho una palabra bastante interesante que creo que viene perfecto para la siguiente pregunta. ¿Hay algún perfil tipo de un emprendedor? ¿Qué personalidad tiene que tener un emprendedor? Al final, un emprendedor se conjugan 3 tipos de personalidades. Yo entiendo que hay una personalidad que es la de emprendedor como tal, que es alguien que es quien tiene esta idea, quien quiere iniciar un proyecto y que su objetivo está centrado en conseguir eso, ¿no? Esta persona está mirando más al futuro, ¿no? Es un poco el emprendedor, llamarlo el CEO, el que va a dirigir un poco el negocio. Luego hay otra figura que más es el técnico, porque muchas veces el emprendedor a lo mejor viene de trabajar en una empresa y es técnico porque tiene experiencia desarrollando algún tipo de trabajo,
Al final no confía en nadie y lo tiene que supervisar todo y hacer él. Y este está más pensando en el presente, en lo que hay que hacer. Y luego tenemos otra personalidad que es la del director, que es esa persona que valora un poco los riesgos que va a tener, qué necesidades se van a tener. Entonces, al final, se podría decir que se conjugan tres tipos de personalidades, la del emprendedor como tal, la del director y la del técnico. Actualmente, pues yo te diría que cuando se empieza, pues a lo mejor hay un 10% de emprendedor, porque todo el mundo tiene una idea. Yo esta mañana estaba en el despacho y viene uno con una idea y otra idea. Digo, no, es que las ideas son ideas, no pasan de ser ideas. Digo, ahí puede ser el emprendedor con la idea, pero nos hace falta la parte técnica, alguien que desarrolle parte de ese trabajo, y nos hace falta la parte de dirección. O sea, cuando llegamos al tema de las finanzas, al tema de las inversiones, a ver los gastos, a un poco la administración. Entonces yo te diría que hay un 10, 20 y 70. O sea, un 70 sería técnico, un 20% tal vez sería de dirección y un 10% de emprendedor. Lo que hay que hacer es intentar buscar el equilibrio. O sea, cuando alguien emprende, tiene dos opciones, porque los emprendedores le dan mucho valor a la idea. Todos dicen, no, es que yo tengo una idea. La idea no. Ideas yo, a veces lo digo, si quieres ahora, entramos en Internet y yo te puedo sacar 1000 ideas, porque las hay ahí. Pero lo importante no es la idea. Lo importante para mí, y yo por mi experiencia, es el equipo. O sea, más que importante la idea es el equipo. Si tienes un buen equipo, podrás ir adaptando la idea a las necesidades del mercado. Pero si tienes una idea y la idea no la sabes adaptar, pues al final, claro, no puedes hacer nada. ¿Y por qué cuesta tanto emprender? ¿Por qué hay muchas veces que nos ponen tantas trabas, tantos papeleos, tantas cosas para no dejarnos ese emprendimiento? Emprender cuesta siempre porque cuesta empezar. Y cuando uno no ha tenido la formación para saber cómo hacerlo, pues empezar cuesta. Una vez se coge ya la inercia que uno empieza, pues ya lo sobrepasa. Puede gestionarlo mejor y llevarlo todo mejor. Pero también nos encontramos con que hay dentro de la emprendeduría hay 4 dimensiones que diríamosle que hay que conjugarlas para conseguir perdurar en el camino, ¿no? La primera dimensión sería la parte física. Si uno a nivel físico no se encuentra bien, difícilmente va a poder emprender. Otra parte es la parte emocional. La parte emocional, porque cuando uno está decaído, no se encuentra motivado, pues tampoco va a emprender. Luego tenemos una parte emocional, lo he dicho ya, sí. No recuerdo si la parte emocional, la parte intelectual, porque todo emprendedor tiene que tener una formación. Si no tienes una formación y te vas reciclando, claro, y formando, es difícil también. Y luego, lo último es una parte espiritual. La parte espiritual no es ni más ni menos que el sentido del por qué quieres lo que quieres, ¿no? Encontrarle un sentido en la vida. Muchas veces yo quiero hacer esto por algo. O sea, a veces uno emprende por ayudar a algo, por resolver unos problemas a alguien, y es una inquietud. Al final es una conjugación de 2 partes. Esto es holístico, ¿no? Es una conjugación entre una parte de desarrollo personal y otra parte de desarrollo espiritual. Cuando estamos hablando de espiritual, no es que estamos hablando ni de religiones, ni de sectas, ni de nada de esto, sino en encontrar un sentido a lo que quieres hacer. Porque tú ahora imagínate que estamos aquí y ahora salimos y nos vamos a Madrid. Y nos vamos con el coche a Madrid, sí, y nos pilla un atasco y pinchamos el coche. Y pinchamos la rueda y decimos, bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Tú te vuelves a casa? No. Tú pues te esperas claro, y sigues tu trayecto, tu camino, porque el destino, habías pensado que te ibas a ir, no sé, a Sevilla de vacaciones. Pero en cambio, el emprendedor, si no tiene muy claro esa parte de lo que quiere, pues llega un momento que con el mínimo contratiempo desiste y ya no sigue adelante con su proyecto. Entonces ese es el principal problema. Claro, y también tener confianza en uno mismo, porque hay veces que tienes un buen proyecto, piensas que la idea es buena, aparte de la idea, pues ya tienes el equipo, como has mencionado, para llevarla a cabo, pero a lo mejor hay alguien que, o bien o por mal, te dice, tú estás seguro, es que esto no va a triunfar, es que esto ya lo han hecho y tal. Y una de dos dices, ostras, pues mira, tienes razón, qué bien que me lo has dicho ahora antes de meterme en el lío, o decir, sí, no, lo han hecho, pero lo han hecho mal, yo sé que esto va a funcionar y voy para adelante. Entonces, si no tienes esa confianza en ti y en el proyecto, en la idea, también... Te hace falta, esa es la parte de la motivación, ¿no? Y luego hay que tener fe, pero la fe desde el punto de vista de tener certeza de que
de que quieres algo y de que si quieres lo vas a conseguir. Porque si no, al final, lo que te digo, a la mínima desistes y ya no sigues adelante. Lo que tú has dicho suele pasar. Es normal que la gente de tu círculo que te rodea, por miedo a lo desconocido, siempre dicen, no, pero ¿y eso te vas a meter? Eso hace falta mucho dinero. Y el riesgo, y no, si esto lo probó no sé quién y no funcionó. Y entonces, todos te desaniman. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esa motivación no la tienes. Entonces necesitas, lo que te digo yo, conjugar en cierto modo los 4 factores. Claro, ¿no? Y eso ayuda también a tener la capacidad de caerse y levantarse, porque es una realidad, y además tiene que pasar que las cosas vayan mal para aprender, porque si, ojalá fuera todo bien desde el principio, pero es muy complicado que algo desde el inicio vaya bien 100% rodado. Entonces tienes que tener esa capacidad de reacción y sobre todo el no venirte abajo, es decir, ostras, qué mal me ha salido, lo dejo, ya está. Sino saber remontar y por qué ha salido mal y mejorarlo. Claro. Sí, por eso precisamente cuando te digo, cuando se está en grupo es más fácil, porque siempre se tiene el apoyo de gente que está compartiendo contigo una inquietud. Y entonces es más fácil, ¿no? De todos modos, como te decía, nosotros ahí trabajamos, entendemos que hay 6 pilares básicos en el mundo de la emprendeduría, ¿no? Que son pilares con los que es mucho más fácil conseguir el éxito. Un primer pilar es el del autoconocimiento, que si quieres ahora después podemos tratarlo, sí, claro, aunque sea por encima. Sí, sí. La parte del autoconocimiento, que es llegar a conocerte tú, tus limitaciones, y que no te afecte tanto lo que te digan los demás. Otro pilar es el modelo de negocio, que ahora por lo que estabas hablando, pues ahí es donde, aprendiendo de los errores, pues se aprende a pivotar esos errores. Luego, tercer pilar es el plan financiero y económico, porque muchas empresas pues les funciona mal porque no tienen una planificación económica y financiera. Otro pilar es el plan de marketing, porque actualmente cada vez el marketing es más importante en todos los proyectos y más en los emprendedores en la actualidad. Otro, la fiscalidad y legalidad, ver cómo se puede constituir una empresa. Y luego el último es la inteligencia financiera, que es... Inteligencia financiera. Si quieres después te hablamos un poco. Sí, porque estos puntos me parecen muy interesantes, pero el último me ha llamado la atención. Sí. Bueno, pues no sé, si quieres, el autoconocimiento, lo principal es trabajar un poco lo que tú bien has dicho antes, un poco el tema del miedo y las creencias. O sea, hemos de partir de que tenemos unas creencias y esas o pueden ser limitantes o no. Y si nos limitan, pues difícilmente vamos a hacer cosas. Y el miedo... pues el miedo lo tenemos siempre, porque ante cualquier situación vamos a tener más o menos miedo. En la vida todo lo hemos hecho con o sin miedo, pero el miedo ha estado ahí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hay que tener muy claro es que si nosotros... Mira, hay una línea que es que nosotros tenemos unos pensamientos y esos pensamientos o esas palabras que nos han dicho nos han llevado a tener unas creencias, ¿vale? Pero mejor dicho, unas creencias. Esas creencias nos llevan a pensar de una forma y a raíz de lo que pensamos hacemos, tomamos acciones, pasamos a las acciones. Esas acciones, cuando las repetimos continuadamente en el tiempo, se nos convierten en unos hábitos. Y esos hábitos, si están orientados como debe de ser, pues nos conducen a un resultado. Entonces, si te das cuenta, al principio, ese autoconocimiento lo que pretende es que nosotros empecemos a controlar las palabras, las creencias y los pensamientos para poder conseguir los resultados que nos proponemos. Y ahí está, pues, trabajar la parte de los miedos y la parte de las creencias, que es lo más importante. Sí, además yo creo que es fundamental el tener ese miedo porque es el que te mantiene alerta. O sea, no un miedo incapacitante que digas no me muevo de casa por lo que me pueda caer una maceta, o sea, no en ese sentido, pero sí ese miedo que te mantiene alerta y no relajarse, porque muchas veces empiezas bien pero te relajas y lo que estaba bien se te descontrola y ya no hay por dónde pillarlo. Efectivamente, pero es el miedo muchas veces a lo desconocido. Cuando entras en un proyecto no conoces nada. Y yo te pasaría, por ejemplo, vamos a pasar al segundo de los pilares, por decirlo, al modelo de negocio. Tú cuando empiezas con un modelo de negocio, un modelo es algo que nos puede ayudar a validar nuestra idea. Al principio partimos con una idea, pero esta idea, pues decimos, ¿qué es lo que voy a ofrecer yo? O sea, yo voy a cubrir unas necesidades, o bien voy a ofrecer un producto o un servicio, o cubrir unas necesidades que hay en el mercado. Vale, esta idea nosotros la damos por buena, creemos que es la que hay. Pero tenemos que ir, no. Nosotros utilizamos la metodología, utilizamos más de 32 plantillas
para la validación, pero la principal, por centrarnos en una hora, porque tampoco disponemos de mucho tiempo, es el Business Model Canvas. Bueno, pues con el Business son 9 módulos y hemos de analizar los 9 módulos, que es analizar en conjunto pues, tu proyecto para ver la viabilidad. Lo que vamos a buscar va a ser el encaje, primero, entre un problema y una solución. O sea, realmente hay un problema, una necesidad, y tenemos que ver si hay encaje con lo que nosotros ofrecemos en el mercado, esta idea que estábamos diciendo. O sea, que sería básicamente hacer como un estudio de mercado, ver un poco la oferta, la demanda y ver en qué puede entrar tu idea a cubrir esa necesidad que hay. Efectivamente. Muchas veces lo que se hace es analizar, lo que digo, la idea, encaje producto-mercado, problema-solución, y una vez está eso ya validado, el producto-mercado. Y entonces se van sacando lo que se llama productos mínimos viables, que es validando. Todos son hipótesis, porque yo puedo pensar que tengo una idea, un proyecto, que considero que aporta un valor y que me lo va a comprar tal público objetivo. Pero hasta que eso no lo testeas, no lo validas, pues no sabes si es realmente o no. Y para llegar a ellos tienes que seguir unos canales, porque ¿cómo voy a dar a conocer yo este producto a estos clientes? Pues puedes utilizar canales desde canales físicos, desde redes sociales, desde internet, desde multitud, como ahora estamos utilizando uno de los canales. Exacto. Puedes utilizar también ver cómo creas esa satisfacción con los clientes para que se mantengan contigo. Pero para todo esto necesitas realizar unas actividades clave, hacer unas acciones y voy a hacer unas campañas de marketing, pues tengo que realizar esa actividad porque quiero llegar a unos clientes a través de unas campañas. Tienes que tener unos recursos, porque tienes que contar pues, con un personal, con unos medios. Si tú no eres técnico, pues tendrás que contratar a alguien para que te haga unas campañas. Si tú no fabricas el producto porque estás revendiéndolo, tendrás que tener a alguien que te lo fabrique. Tendrás que tener unos socios clave, porque habrá gente que va a intervenir en ese proyecto, ayudándote, o bien porque es alguien imprescindible que sin él no podrías funcionar, o bien porque te está aportando medios que sin ellos no podías desarrollarlo. Todo esto va a tener unos costes y unos ingresos y todo eso hay que conjugarlo. Bueno, pues en base a todo esto se crea el modelo de negocio. Se crean miles de hipótesis y se tienen que ir validando en el mercado. Antes de crear grandes inversiones en el proyecto, hay que validarlo con lo que te comentaba yo, con esos productos mínimos viables, haciendo pequeños test reales en el mercado. No, porque tú y yo podemos pensar una cosa, pero lo importante no somos nosotros, es el público, es quien nos va a comprar. Claro, o sea, eso nos llevaría directamente al plan financiero, porque estamos hablando de un presupuesto en un modelo de negocio que no sabemos si disponemos, si vamos a disponerlo o de cuánto hace falta. Efectivamente, que son muchas empresas. Yo me sorprendo de que, bueno, montan negocios y no tienen ni un plan financiero, un plan económico, no saben en principio pues ni la financiación que van a necesitar, ni las inversiones, ni si van a tener suficiente liquidez para poder atender frente a ellos, si van a tener un fondo de maniobra, porque a veces hay quien factura mucho y dice, no, he ganado tanto. No, pero es que vas a cobrar a 180 días. ¿Cómo vas a pagar lo que tienes que pagar el mes que viene? Claro, si no es vas a interesante. quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que hacerse preguntas como cómo voy a financiar, en lo que voy a invertir, en qué voy a invertir, cómo voy a obtener mis ingresos, porque los ingresos pueden ser fijos, pueden ser recurrentes, pueden ser variables, cuáles van a ser mis costes, tantos fijos, variables, conocer un poco el balance de situación para ver en cada momento pues, qué nivel de endeudamiento tienes, qué pagos tienes a corto y a largo plazo. Entonces, hay que conjugar en sí pues lo que te digo, un plan económico y financiero que a priori es previsional, pero con el tiempo tienes que ir revisándolo día a día, semana a semana, mes a mes, para ver las desviaciones que se van produciendo e ir corrigiéndolas. Pero mucha gente, bueno, la crisis pasó, la crisis que recordamos de hace 10, 12 años, pues la gente se empeñó y se metió en algo que no tenía, no fue consciente de que no iba a poder hacer frente. Sí. Un ejemplo, bueno, muchos se metieron al mundo de la hostelería, no sé por qué, pensando que era más sencillo, más fácil, se abrieron muchos bares, se cogieron muchos bares de traspaso y de los que se cogieron a los 4, 5, 6 meses, muchos tuvieron que cerrar precisamente por eso, porque no contaron con pagos a proveedores, no contaron con compras de material, todas las licencias que hacen falta, sueldos de trabajadores, etcétera, etcétera. Y claro, se vieron pues desbordados. Y eso es lo más básico, es lo que digo yo. Si no tienes esos datos, ¿dónde te metes? Claro. Y bueno, en el sector de construcción, no te digo, ya se ya hipotecaron, bueno, hipotecaron a sus familias, que desgraciadamente algunas de ellas han perdido todo su patrimonio. Pero bueno, sí, así ha sido, sí. Sí, la verdad es que es un tema muy interesante de lo que estamos hablando.
Porque yo creo que del modelo financiero, o sea, el plan financiero es necesario precisamente para evitar estos sustos, porque tú puedes tener esa idea la puedes llevar a un modelo de negocio y en tu mundo perfecto puedes pensar que es sencillo, que no pasa nada, te metes de cabeza, pero si no te haces esas preguntas, sobre todo una muy interesante que es, vale, yo voy a tener ingresos, pero es que me van a pagar a 180 días, a 90 días, pero el proveedor quiere que se lo pague el mes que viene, si no, no me suministra o si no, no me da material. ¿De dónde saco ese dinero? Claro, pues decía yo que o sea, la validación tiene que ir de menos a más. Lo que no se puede pretender es empezar con grandes, porque hay que validarlo todo. Todos son hipótesis. Entonces, el mismo bar que has puesto tú va a depender de quién lo esté gestionando y del servicio que ofrezca, del producto que ofrezca, para tener más o menos ingresos, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Pero ya te has dicho que ten en cuenta que al final el plan financiero, lo que estás, y económico y financiero, lo que estás trasladando es un poco lo que te he dicho, el modelo de negocio. El modelo de negocio ha generado unas previsiones de ingresos, unas previsiones de gastos, y ahí es donde tienes que analizar si vas a poder. Otro pilar importante es el de marketing, claro, porque con el marketing ha cambiado. O sea, antiguamente el marketing era pues el cartelito que lo veías en la carretera o en un gibret o donde lo veías. Hoy en día no. Hoy en día, como no sé si alguna vez lo he comentado en tu programa, nosotros el último año hemos recibido casi 1 millón de visitas en la página web. Hoy en día es muy importante el marketing, porque el marketing, primero, que te da información en tiempo real. Tienes herramientas con las que tú puedes saber pues tu competencia, lo que está ofreciendo a través de Internet. Tú puedes saber en qué te puedes diferenciar de ellos para aportar valor. Tú puedes hacer un análisis DAFO y ver cómo lo puedes implantar o puedes utilizar para tu proyecto de marketing. Puedes saber exactamente en cada momento quién está viendo, de qué provincia es, de qué ciudad es, de si están accediendo a obtener información tuya pues a través de un ordenador, a través de una tablet, a través de un teléfono. Puedes planificar tú el gasto que puedes hacer. Si dices, bueno, pues yo quiero diariamente gastarme tanto en publicidad. Puedes hacer campañas de mail marketing, campañas en Google Ads, en Facebook Ads. Tienes infinidad de medios con los que puedes medir cosas que antes no las podías medir. Tú antes no podías saber realmente cuánta gente había visto el cartel que tenías en la carretera. Claro. En cambio, yo ayer, por ejemplo, antes de venir por sacar algún dato, pues entré y habíamos tenido aproximadamente unas 4.000 y pico visitas, de las que pues un 20% habían venido de Madrid, de ellas sabía que de Valencia había un 10%, sabía que habían entrado un 54% a través de teléfonos móviles, sabía los artículos que habían leído y el tiempo que habían dedicado a leer cada uno de mis artículos, dónde habían hecho clic en algún punto determinado porque querían ampliar información. Entonces, toda esa información aporta mucho a la empresa. Claro. Bueno, claro, porque ya sabes el interés de la gente cuál es, ¿no? Efectivamente. Sobre todo lo de los móviles es muy importante porque hoy cada vez la gente hace más vida con el móvil en la mano. Entonces, si no tienes una página que esté adaptada, por ejemplo, a que se vea bien en un terminal móvil, pues sabes que estás yendo a pique directamente. Bueno, si es el responsivo hoy en día ya claro. Es sí o sí, no se puede hacer. Y la tendencia va a que cada vez más pues se va a imponer pues el tema de vídeos, porque la gente queremos inmediatez, la gente quiere escanear. Cuando yo lo veo, porque hay un programa que tenemos que lo que nos permite es ver el tiempo que pasa uno en una página web y el tiempo que se detiene. Se le llama las zonas de calor. Sí. Y entonces puedes ver realmente donde con el ratón han estado más tiempo, menos tiempo, y con eso pues puedes analizar el interés hacia dónde va, ¿no? Entonces, hoy nos damos cuenta de que la gente quiere esquematizar, hacer un escáner de lo principal, y si hay un vídeo, ven y escuchan el vídeo o un audio. Es mucho más rápido, sí. Sí, eso se mide mucho también en comercio electrónico, en los portales de venta online. Validan y testean mucho eso, es decir, lo que tarda el consumidor o la persona potencial que quiere ese producto en el clicar el producto y en hacer la compra. Si se pierde, si hay confusión, o muchas veces el propio cliente dice, mira, lo dejo porque no hay forma me piden 50.000 cosas, me he aburrido y me voy. Entonces, claro, eso lo testean mucho, aunque el producto sea maravilloso y está a buen precio, pero si no llega a inmediatez, no hacemos nada. Sí, y bueno, hemos hablado de autoconocimiento, modelo de negocio, plan financiero, plan de marketing.
importante, fiscalidad y legalidad, porque claro, podemos tenerlo todo, nos tiramos a la piscina, ni nos damos de alta, ni hacemos nada y luego nos vienen por todas partes. Bueno, sí, eso también nos viene a veces consulta y dice, no, si es que yo facturo muy poquito, no me doy de alta. Y digo, bueno, pues también tiene que darse de alta. Pero bueno, primero es muy importante analizar también, antes de tramitar un alta, cómo hacerlo, porque algunos vienen y se dan de alta y sin consultar qué es lo que más les interesa. Entonces, lo primero es analizar, hay muchas formas de iniciar una actividad, pero lo habitual, te digo que es el 90 o el 95%, es o bien o darse de alta como persona física, empresario individual, o darse de alta como una sociedad limitada, de responsabilidad limitada. Todo tiene sus ventajas e inconvenientes, ¿no? En el caso de la persona física, pues algunas de las ventajas son que su tributación, si tiene unos rendimientos de menos de 20.000 euros, pues le sale mejor que hacer una sociedad. Uno de los inconvenientes es que su responsabilidad es ilimitada, o sea que siempre va a responder. Otra de las ventajas es que puede pagar, si es de los primeros años que inicia la actividad, lo que se llama la tarifa plana, que actualmente está en 60 euros al mes de autónomo, e incluso puede solicitar la prestación única del desempleo. Alguna otra de las ventajas es que es mucho más cómodo la gestión y la administración del negocio como persona física, y luego que tiene una opción en algunos de los casos a acogerse a una modalidad que se llama la estimación objetiva o módulos, que es pagar, se puede decir que prácticamente una cantidad fija todos los trimestres, con menos obligaciones. Pero para poderse acoger a esta modalidad, pues se tiene que cumplir unos requisitos de estar en un determinado epígrafe de actividad económica, no haber facturado pues más de 250.000 euros, obtener previsiones, ¿no? Hay unas limitaciones en el número de empleados, bueno, una serie de características, y si se cumplen, muchas veces sale más rentable que estar en el otro régimen, que es estimación directa. Entonces, a veces hay que decirle al emprendedor, vamos a ver, ¿cuáles son tus previsiones de ingresos? ¿Cuánto personal vas a contratar? Unos parámetros sobre el local de la superficie, qué epígrafe, para ver si lo reúne y hacer una valoración y decir, pues mira, pues te interesa más. Inicialmente, en muchos casos, vamos a empezar en módulos, porque pensamos que vas a pagar poco. Vamos a llevar paralelamente en estimación directa a ver lo que te saldría. Y si, como todos los años en diciembre o en abril, puedes renunciar a los módulos para los 3 años siguientes, si vemos que te va a interesar más estar en estimación directa, renunciar. Y luego, bueno, en otros casos analizamos pues una sociedad limitada. La sociedad limitada, pues normalmente, pues tu responsabilidad es limitada, por lo que muchos empresarios ya de entrada dicen, no, yo no quiero asumir responsabilidades y quiero constituir una sociedad limitada. Sí, tiene en contrapartida que tienes que hacer un desembolso inicial de un mínimo 3.000 euros en la Constitución, y que vas a tener más obligaciones, más burocracia en cuanto a presentación de cuentas anuales, impuestos de sociedades. Pero ¿qué pasa? Que si tus rendimientos, tu beneficio va a ser más de 20, 25.000 euros, pues muchas veces te va a interesar más hacer una sociedad limitada, porque aunque tenga un coste adicional, las ventajas que tienes en cuanto a responsabilidad y en cuanto a la tributación, porque muchas veces los 2 primeros años las sociedades limitadas pues pagan un 15% de impuestos sobre sociedades, que en contrapartida es mucho menos que paga una persona física. Entonces, como te digo, hay que analizar los casos y ver en principio pues lo que le interesa más al emprendedor, en este caso, bien sea como persona física o como sociedad. Claro, y en el caso de, por ejemplo, de la sociedad, en el caso de disolverse, ¿ese dinero inicial se devuelve como una fianza o no? Normalmente las sociedades donde se disuelven es porque les ha ido mal. Al final no se reparten nada. Pero sí, realmente el neto patrimonial, lo que exista en la sociedad, si se disuelve, pues se adjudica a los socios proporcionalmente, en función de su cuota de participación, ¿no? Otra cosa es que hay sociedades que una de las ventajas también es que cuando pues entran en un endeudamiento que a veces no ha sido motivado por ellos, otras veces sí, ¿no? Y no pueden hacer frente, pues pueden acogerse a la ley concursal y presentar un concurso de acreedores y no pagar. Porque nos hemos encontrado con casos de que ha habido una empresa que ha presentado un concurso, le ha adeudado a un cliente nuestro pues 150, 200.000 euros y entonces no ha podido hacer frente él a sus pagos. Entonces,
pues eso le ha abocado a tener que presentar un concurso de acreedores, porque si no, ahí sí que le podrían derivar responsabilidad, en este caso a los administradores. Una de las ventajas, no sé si lo he comentado, era esa, que la responsabilidad es limitada, luego los socios no tienen responsabilidad en una sociedad, pero el administrador, si no actúa diligentemente, y en este caso, por ejemplo, pues dentro del plazo que establece la ley, no presenta un concurso de acreedores, pues podrían derivarle responsabilidades a él, personalmente. Claro, porque en la sociedad puede darse el caso de que a lo mejor parte inicial con 2, 3 socios y al final uno de ellos diga, mira, lo siento mucho, no os aguanto, aquí trabajo yo, vosotros no, la disolvemos y para mí todo, me lo quedo yo. Sí, ahí nosotros lo que recomendamos también, al margen de la escritura de la Constitución de la sociedad, recomendamos hacer un pacto de socios. Un pacto de socios en el que se establezca eso. Pues tenemos pactos de socios de 70 folios. O sea, decir, vale, pues si yo me voy, pasará esto, si cobro tanto durante tanto tiempo, no puedo hacer competencia durante tanto tiempo. Entonces se establecen toda una serie de condiciones en las que se comprometen todos a hacerlo. Entonces, si se va, pues lo normal es que si transmite sus participaciones, bueno, pues se valoran y lo normal es que siempre tiene un derecho de adquisición preferente los socios porque la ley así lo establece. ¿Sabes? Muy bien. Y bueno, nos quedaría el último punto que me ha hecho mucha gracia. La inteligencia financiera. Sí, exactamente. Porque inteligencia financiera conjuntamente me parece, de hecho, es decir, hay que ser, digamos, tener cierta inteligencia para poder controlar todo esto. Entonces, sí, pues la inteligencia financiera no es ni más ni menos que la gente le falta conocimiento, inteligencia financiera, por lo que no puede controlar bueno, su relación con el dinero. No sabe cómo poder el día de mañana solucionar sus problemas, pues laborales, económicos y financieros. Entonces la inteligencia lo que te da es eso. La inteligencia lo que te ayuda es, a ver, nosotros lo que solemos proponer, y que lo aplicamos en muchos casos, es una parte de los ingresos que vas teniendo, destinarlos a inversiones en otros negocios. Inversiones de forma que te vayan generando una rentabilidad al mismo tiempo que tú en tu negocio vas generando ingresos y beneficios, pues que tengas otras fuentes por las que te generen también ingresos. Hay un error que la gente dice, no, es que yo estoy trabajando en una empresa, estoy fijo y ya yo lo tengo todo solucionado. No, si mañana a la empresa le pasa lo que te he comentado de un concurso de acreedores, lo despiden y se queda en nada. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Primero, invertir una parte importante de tu negocio. Bueno, primero, adoptar una actitud de inteligencia financiera, que es, pues, no endeudarte. Exactamente. Invertir en negocios que estén testados, crear distintas fuentes de ingresos, generar, si se puede, comisiones, ingresos pues por arrendamientos. Hay muchas fuentes que, al principio, la gente que como no se lo cree, no invierte y no al final no tiene los resultados que se esperan en la inteligencia financiera. Pero está demostrado que a largo plazo, con inteligencia financiera y aplicando pues unos principios muy básicos, se puede obtener unas rentabilidades de ensueño. O sea, te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos en la web un caso que, tú dirás, pero es que esto, después te voy a decir que no es imposible, porque al principio todo el mundo cuando lo escucha dice es imposible. Digo, un caso en el que alguien con 20 años empieza a invertir 200 euros al mes en distintas fuentes de ingresos. Hemos hablado desde temas de arrendamientos, de fondos de inversión, acciones, en infinidad de cosas se pueden invertir. Que todo te genere ingresos pasivos, la mayoría de ellos, que te requieran poca dedicación, debo decir, pero que a largo plazo te den una rentabilidad. Bueno, pues con una inversión de 200 euros al mes, una persona con 20 años, a los 65 años, habrá invertido 109.000 euros. Pero esto con una rentabilidad de un 12% anual, tú vas a decir, un 12% anual es una barbaridad, eso no, un banco te da un cero, un banco te da un cero en algo, pero te puedo hablar de muchísimos, o sea, te puedo hablar, por ejemplo, del holding de Warren Buffett, el tercer hombre más rico del mundo, que tiene una rentabilidad anualizada de los últimos 40 años de cerca del 20%. Entonces, un 12% tampoco es ninguna barbaridad. También soy partidario de diversificar, yo siempre pongo diversificar. Bueno, pues con 109.000 euros invertidos en 45 años, que son 200 euros al mes, a los 65 años puede tener un patrimonio de cerca de 1.900.000 euros. Eso ha sido por el interés compuesto. O sea, el dinero que vas invirtiendo, si no lo sacas, lo dejas y ese dinero genera intereses, pero al año siguiente sobre esos propios intereses se van generando más intereses y más intereses. Esto supondría que una persona con una esperanza de vida de 85 años, pues
desde los 65 hasta los 85 tendría una pensión anual del orden de unos 17.000 euros mensuales. Creo que eso es interesante. No hay tanto que interesante. Y lo dejas para el final. Eso empieza antes. Bueno, ahora vamos a ver fuera del micro. En la web se puede ver ejemplos de eso. Perfecto, bueno, en la web y acudimos directamente a conoceros, contadme dónde estáis. Bueno, nosotros nos pueden encontrar en asepime.com, porque ya te decía que el 99% de personas nos localizan a través de la web. Tenemos varios despachos, el de aquí en Valencia lo tenemos en Don Juan de Austria 38, Puerta 9. Y si quieren localizarlos por teléfono, pues este es nuestro teléfono, el 96 351 49 19. ¿Vale? De todos modos, tenemos clientes, como te he dicho, en toda España, porque hoy en día con las nuevas tecnologías pues se puede acceder a todo. Y actualmente estamos sacando un curso en el que trabajamos estos 6 pilares de la emprendeduría, un poco para ayudar, en el que incluimos el curso con algunas sesiones, algunos webinars y algunas sesiones de mentoring más personalizadas. Estupendo, bueno, pues me parece interesantísimo y creo que es un programa muy didáctico, hemos aprendido mucho y yo creo que merece la pena escucharlo una y otra vez, sobre todo para que estos pilares no nos despistemos, sobre todo la parte financiera, que muchas veces nos lanzamos y decimos, voy a abrir un negocio, ¿y qué vas a hacer? No lo sé, pero lo voy a abrir y ya veremos qué pasa. Yo creo que hay que conjugarlo todo, porque el autoconocimiento, si no te conoces, sí, y tienes que tener un plan de marketing, y tienes que tener un plan financiero y al final, pues bueno, una pequeña parte de tus ahorros para tu jubilación, porque yo no sé si nos la van a solucionar los que están. Después de ayer me parece a mí que más vale que hagamos la inversión que has dicho por lo que pueda pasar. Muchísimas gracias, Ángel, un placer. Bueno, gracias a todos.